cambiamos ahora de tema y vamos a hablar de algo que nos preocupa mucho a la gran cantidad de argentinos y que tiene que ver con la falta de vivienda, con los alquileres, la modificación que se hizo y ya se votó en diputados y que pasa al Senado de la Nación esta misma semana. Ya entra en comisiones del debate y las presuntas modificaciones de una ley que en principio tiene un contrato cada 3 años y que ahora cambiaría a 2. Además, la que actualmente rige, por el primer año no se podía modificar el monto y después sí cada 3 meses. Ahora lo que se prevé es que cada 4 meses se sienten a charlar tanto el inquilino como el propietario y allí vayan llegando a un acuerdo. Se va a modificar por distintos índices también a convenir entre ambas partes. Y todos estos detalles los vamos a conocer para ver si esta modificación va a beneficiar a las personas que están alquilando o no, si va a haber un cambio radical o no, si es en principio una solución. Y para eso vamos a charlar con Jonathan Valdivieso, que es presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Jonathan, muy buenas tardes y preguntarte cuál es tu opinión con respecto a los primeros cambios y modificaciones que implementa esta nueva ley. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. A ver, en primer lugar, comunicar que la comunidad inquilina se encuentra muy angustiada con esta flexibilización de los derechos que habían logrado hace 3 años. La reforma para nosotros es una reforma inconstitucional porque es una regresión de los derechos que se habían conquistados, regresión que no está acompañada con ningún tipo de compensación a favor de los hogares inquilinos, porque se va a reducir los plazos de 3 a 2 años, se flexibiliza la cláusula de ajuste o indexación, se otorga beneficios fiscales para los propietarios y propietarias, pero no se otorga ningún tipo de beneficio para los hogares inquilinos. Se suele decir que esto va a generar una mejora de la oferta de los hogares, de las viviendas puestas para alquileres, y que ese incremento, la mejora, va a hacer reducir los precios. En la historia de la Argentina eso no ha sucedido cada vez que se otorga beneficios al mercado inmobiliario o se quitan impuestos. Los precios se mantienen, más con esta inflación de los 3 dígitos. Por lo tanto, esto no va a terminar redundando en una mejora o en un mejor acceso a los alquileres o en alquileres más baratos para los hogares inquilinos. Por ese motivo enfatizamos de que es una reforma inconstitucional, es una regresividad de los derechos a la vivienda, y por otra parte, que el Estado no está acompañando, no está cumpliendo la ley que establece que debería existir un programa nacional de alquiler social para justamente acompañar y mitigar esta crisis que está viviendo el sector de inquilinos, ¿no? Programa que tendría que tener subsidios para aquellos que no pueden acceder a una vivienda, programa que tendría que tener promociones de estímulos para que más viviendas puedan estar puestas en alquiler, y otras tantas medidas que se deberían establecer para incrementar esta oferta. Estamos viendo que en el Congreso nuevamente se ha decidido que la cuestión de los inquilinos y los propietarios y la cuestión de los alquileres es una cuestión netamente un acuerdo entre partes donde el Estado no interviene o no debería intervenir, cuando creemos lo contrario. Creemos que el sistema inmobiliario tiene que ser fuertemente regulado por el Estado, porque si no, la situación de los hogares inquilinos va a ser cada vez más dramática. Estamos viendo cómo personas tienen que dejar sus alquileres para ir a vivir hacinados en barrios populares, cómo personas mayores que se están jubilando y la jubilación no les alcanza, quedan en situación de calle y empiezan toda una burocracia para solicitar subsidios al Estado para poder alquilar alguna habitación en algún hotel. Es una situación verdaderamente dramática que no creemos que esta reforma va a redundar en una mejora de la situación. Ahora, Sí Jonathan, quiero hacer un paréntesis acá porque se ha trabajado mucho y se ha reclamado bastante en el último año con el flagelo de los inquilinos ante la falta de oferta, que esto ha elevado mucho el precio, e incluso también la competencia con estas aplicaciones internacionales y los alquileres de corto tiempo para, por ejemplo, los turistas, que tanto ha influenciado para que se quite del mercado cotidiano los departamentos en alquilar. Digo, ¿no se pudo trabajar en conjunto y llegar a los diputados de otro modo para que el esfuerzo de llegar a una modificación de la ley beneficie concretamente a ambas partes y no llegar nuevamente a esta situación que nos deja en veremos? Sí, nosotros creíamos que la cuestión tiene resoluciones mucho más complejas que ameritaban que se establezcan mesas de trabajo para ver todas las alternativas y políticas que se deberían implementar.
Eso no fue posible. Por una parte tenemos el sector inmobiliario que trató de concentrar todas las críticas en estos dos aspectos de la ley que están reformando actualmente, y principalmente quieren dar el mensaje de que el Estado no debe entrometerse en la regulación del mercado. No tienen una intención genuina de solucionar el problema de los hogares de los inquilinos, porque allí sí tenemos que habernos sentados a ver por qué no funcionan políticas públicas, lo que se construye, dónde va destinado, cómo regulamos las plataformas de alquiler, cómo impulsamos que no haya viviendas ociosas, O, por cómo ejemplo, cómo hacemos que... cobramos 100 pesos o en dólares, ¿no? Porque hoy abrís la computadora y empezás a buscar ofertas y la mayoría está colocada con dólares en la oferta, con lo cual digo, esto preocupa, ¿esto es legal? ¿No es legal? ¿Cómo se llega a No es legal, consensuar? no es legal para el tema de los alquileres, y además es un tema que no se discute, que el mercado inmobiliario y el mercado de alquiler esté dolarizado en Argentina cuando es un bien que no se exporta ni se importa, ¿no? Que es una irracionalidad que incluso distorsiona todas las inversiones, porque las inversiones van a construir inmuebles suntuosos que no se destinan a alquileres, pero uno dice, ¿por qué lo hacemos? Lo hacen justamente para blanquear dinero, legal o ilegal, y para transformar pesos en dólares, con la coexistencia del cepo. Y además Entonces, toda esa complejidad... Sí. Digo, me imagino que a la hora de renovar un contrato, en vez de cada 3, cada 2 años, tenés que reunir esa cantidad de dinero que es enorme y tan difícil a veces en un lapso más cortito para poder volver a generar un contrato de alquiler. La incertidumbre que se genera, porque justamente como hay gran cantidad de ofertas, ver dónde vas a vivir cada 2 años, si vas a tener la posibilidad de poder volver a alquilar, incrementando los costos, si vas a tener la capacidad económica también para generar todo lo que implica la renovación del alquiler en todo el país. Hay algunas provincias donde los costos los paga principalmente el propietario, que tiene que ver las comisiones inmobiliarias, pero en otras provincias no sucede eso y todos los costos recaen en la espalda de los hogares inquilinos. En definitiva, lo que esta ley está generando es una quita de derechos sin ningún tipo de compensación o beneficio para el sector inquilino, por eso decimos que es inconstitucional, y sí estamos solicitando vehementemente que el Estado intervenga, que genere políticas, que por lo menos inicie el cumplimiento de los otros capítulos de la ley de alquileres que tenían que ver con los programas nacionales de alquiler social como medidas transitorias de emergencia que necesita la población. Porque si bien hay un sector que dice que con estas modificaciones va a generar una mayor oferta, eso no va a terminar solucionando el problema, y si únicamente nos quedamos con esas dos modificaciones y esperando que el mercado sea el que garantice las soluciones, vamos a caer en una situación cada vez más dramática. Estamos hablando de 10 millones de personas que alquilan, estamos hablando de que se ha triplicado la población en barrios populares, ¿no? Que se encuentran hacinadas, sin servicios públicos, y que en las grandes ciudades cada vez más incrementan las personas en situación de calle. Esto no se va a solucionar con esta reforma. Lamentamos que únicamente el debate se haya centrado en estos dos puntos, que como fueron abordados no van a traer ningún tipo de solución, y significa el inicio, la etapa de inicio de nuevas quitas de derechos constitucionales. O sea que desde tu visión y desde la óptica también, imagino, de los inquilinos, es totalmente pesimista la forma en que se puede implementar y los resultados cuando esta ley esté funcionando. No creo que haya la mejoría que los sectores de la oposición plantearon, como que la modificación de estos dos elementos va a generar la solución para todos los males que se vienen denunciando. Eso no va a suceder. También tenemos un grave problema, que los números que manejamos para discutir estas cuestiones son números que producen las propias inmobiliarias. No hay números oficiales. Entonces, como las propias interesadas en que no se regule el mercado son las que proporcionan los números, también estamos anticipando de que van a ser esos sectores inmobiliarios que dibujen los números y traten de generar la sensación de que esta reforma va a traer algún tipo de beneficios, cuando lo que asistimos y vivimos en la situación de los hogares inquilinos no es lo que va a suceder y ni lo que viene sucediendo. Ya antes de 2018, cuando se empezó a discutir la necesidad de nuevos derechos para los hogares inquilinos, veíamos que estaba en alza estos problemas que estamos viendo ahora, ¿no? Retracción de la oferta, incrementos de los valores. No es una cuestión que haya generado la ley de alquileres, sino que eso fue generada justamente por la especulación inmobiliaria, la inflación, la precarización de los ingresos económicos de las familias, la dolarización del sistema, y eso en su conjunto, que son mayormente cuestiones de la macroeconomía política, son las que están generando un desfasaje y una distorsión muy fuerte en el mercado inmobiliario y de alquileres. Los índices que se van a manejar cada 4 meses, ¿cuáles son y cómo se van a ir ajustando? La ley estableció, o por lo menos esta reforma estableció, 3 tipos de índices.
el índice de precio al consumidor, la inflación, el de salarios, la ley establece que se puede establecer un plazo mínimo de 4 meses. Es decir, cada 4 meses se puede estipular un contrato que vaya ajustando los valores de acuerdo a uno de estos 3 índices que va a quedar, de acuerdo a las partes, como sabemos cómo funciona el mercado, va a quedar a decisión de lo que el propietario o propietaria crea que es más conveniente para ellos. Esta modificación nos genera mucha alarma de cómo van a ser muchísimos hogares inquilinos para poder pagar este incremento de los valores de los alquileres, que repito, ¿no? Estas decisiones que benefician a un sector de la relación contractual, que es el sector propietario, no está generando ningún beneficio, ni está viendo qué va a suceder o cómo compensar o cómo mitigar los impactos que va a tener en los hogares inquilinos. Eso es lo que realmente nos genera una visión que la clase política que está discutiendo estos temas no entiende la envergadura de la crisis habitacional en que se encuentra la Argentina. Está en sus niveles históricos de los problemas de las cuestiones de vivienda y únicamente ha intentado, o mejor dicho, ha discutido estos 2 puntos cuando debería estar discutiendo todo lo que significa la especulación inmobiliaria en la Argentina, todo lo que implica la ausencia de políticas de acceso a vivienda nueva en nuestro país, que hace 40 años que no hay una política de créditos hipotecarios y no existe otra política para que la población pueda acceder al alquiler. Por eso se ha incrementado la cantidad de hogares inquilinos. Ya no estamos en el año 2001, donde la crisis únicamente implicaba una crisis alimentaria, sino que también estamos en una crisis que tiene sus efectos en el acceso a la vivienda, no solamente la cuestión alimentaria. Sí, siempre ha sido una situación dramática el hecho de alquilar, pero ante la falta de línea de créditos, ante la inflación galopante y ante esta necesidad de una ley o una regularización por parte del Estado, que evidentemente, de acuerdo a tu análisis, no llevaría a buen puerto, la situación tiende a agravarse lamentablemente. Sí, de una forma muy dramática, ¿no? Todos los días atendemos situaciones muy alarmantes, incluso situaciones muy extremas, ¿no? De personas que por falta de poder acceder a una vivienda, que eso garantiza un proyecto de vida, terminan suicidándose, personas adultas mayores que tienen que quedar en situación de calle, con problemas de salud, personas que tienen que volver a alquilar viviendas a precios por sobre el mercado en barrios populares, piezas de 2 por 3 metros cuadrados, con baños compartidos, sin acceso a servicios públicos. Es una situación verdaderamente dramática. Y vemos que estas regulaciones solamente están atendiendo a los intereses inmobiliarios y no a las 10 millones de personas que alquilan y que no tienen posibilidad de salir de esa situación. Jonathan, tiempo atrás, digo, desde Capital la opción era irte al conurbano, desde el conurbano a alguna localidad más alejada de provincia, a veces pensabas en cambiar de vida e ir al interior. Digo, este flagelo abarca de norte a sur y de este a oeste de la Argentina. Ya las chances de cambio de todo el país. Ya parece irreversible la tendencia de que va a ser cada vez más imposible acceder a una vivienda en propiedad. Por eso los números del censo dieron cómo incrementó la población inquilina en estos 10 años, tanto a nivel país como en las principales urbes de la Argentina. Y esa es la situación que tenemos que reflexionar. No solamente atender la situación de emergencia de cómo garantizar una vivienda a las familias, sino también que a futuro no se estructure una sociedad dividida, no generar una nueva fractura social de una clase propietaria que sea dueña de la tierra urbana y una gran población inquilina que toda su vida va a tener que pagar entre el 40 y el 50% de sus ingresos económicos para poder acceder a un techo. Así que si bien reclamamos medidas de emergencia, también estamos planteando de que no puede ser la dirección del mercado y de la intervención estatal consolidar esta fractura social que se viene consolidando desde la época de la dictadura. Jonathan Valdivieso, muchísimas gracias por tu reporte, muy completo. Hasta muy pronto. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Bien, y nosotros cambiamos de información, nos vamos al ámbito internacional de lo que está ocurriendo en Rumania.